Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. En el video de hoy les voy a compartir el desempaquetado de una cortadora de 14 pulgadas que los amigos de Bolucho me han enviado. También me enviaron esta cajita, la verdad no sé qué es lo que contenga ahí, también la vamos a abrir. No se diga más y vamos a empezar con el desempaquetado para mirar lo que nos enviaron. Bueno, vamos a empezar por la cajita más chiquita, vamos a ver qué es lo que encontramos aquí adentro. Aquí podemos, es un ángulo como de 1/4 de pulgada. Este también es como de 1/4 de pulgada. También es una placa, pedazo de placa. Un tornillo. Un cuadrado como de 3 pulgadas. 1/8 de grosor. Y este tubo redondo es como de 1/4 de grosor o 3/16. Es como de 1/4 y 4 pulgadas. Creo que es todo. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que trae esta cajita aquí por dentro. Esto deben de ser las especificaciones. Creo que la que nos han enviado es esta. Esta es la 355 y esta se me hace que es la 380. Este es el registro de garantía. Tiene 3 años de garantía. Bueno. Esto la verdad no sé qué sea, pero ahorita vamos a mirar a ver cómo lo usamos. Bueno amigos, aquí ya fuera de la caja, la verdad me quedé impresionado, se mira bastante bien, muy sólida y resistente. Ya una vez con la máquina desempaquetada, hablemos un poquito acerca de ella antes de empezar a hacer las pruebas. Esta máquina es un modelo S355 CPSL. Es de 14 pulgadas. Esta máquina trabaja con 120 voltios y es un motor de 15 amperes. Esta máquina trae un cable de 10 pies de largo que es bastante conveniente para cuando estamos trabajando. En este modelo la base es de metal liviano para fácil transportación. Solo tiene un peso de 55 libras. También, aparte de contar con su mango para llevar o traer con facilidad, aquí podemos observar, también cuenta con un pasador. Este pasador, al momento de jalarlo, libera el motor y así podemos trabajar con la máquina. Y también para cuando necesitamos transportarla o alzarla, simplemente presionamos hacia abajo y apuchamos el pasador y ya quedaría en posición de almacenado o guardado o lista para llevar a cualquier sitio de trabajo.
Cuenta con un estilo de agarradera muy práctica al momento de estar trabajando. Aquí tiene su botón de encendido y también trae su botón de seguridad. Simplemente podemos usarlo con la mano derecha o ya sea también con la mano izquierda. Fácil de presionar el botón de seguridad. También tiene una guardia de seguridad y viene con una hoja dentada de 14 pulgadas en diente de tungsteno y es de 66 dientes. Para retirar la hoja simplemente tenemos aquí un botón de seguridad. Esto permite presionarlo y así amarramos la hoja para poder retirar el tornillo. Viene con su llave Allen. Esta llave nos va a permitir retirar la hoja cuando necesitemos cambiarla y también para darle ajustes aquí a la prensa. Simplemente cuando necesitemos cambiar la hoja, solamente vamos a tener que aflojar aquí y hacemos hacia atrás y ya tenemos acceso a quitar la hoja. Y aquí la podemos mantener para que no se pierda y tenerla a la mano. Aquí también podemos observar que cuenta con una protección para evitar que rebabas salten hacia la parte de arriba. También tenemos aquí un tornillo. Este tornillo nos permite el ajuste de qué tanto queremos que baje la hoja. Esta máquina tiene la capacidad de hacer cortes desde 0 grados hasta 45 grados. Además cuenta con especificaciones, todo el tipo de material que podemos cortar. La prensa cuenta con un tornillo de fácil liberación y ajuste. Además de una agarradera fácil de maniobrar. Aquí en este papel nos especifica las posiciones que podemos poner el respaldo de la prensa. Las dos primeras posiciones es para realizar cortes 45 y la parte de atrás solo cortes a 90 grados. La máquina también cuenta con esta palanca. Esta palanca es para regular los grados en los que necesitamos poner la prensa para hacer nuestros cortes en el metal. Y cuenta con 3 posiciones, que es lo que nos estaba diciendo este papel. Todo depende a cómo necesitamos cortar. Es que vamos a necesitar mover. Simplemente retiramos este tornillo, lo cambiamos de posición, igualmente este. Esta palanca también cuenta con un botón, solo lo presionamos y así podemos mover la palanca para cualquier lado, siempre evitando que no quede hacia este lado, porque este lado nos estorbaría si estamos trabajando con metal grande, siempre tratando de que quede detrás de la prensa. Esta pieza es la primera que sacamos de la caja. Este es un adaptador que se va a utilizar para cortar metal cuadrado o redondo. Así evitamos que se mueva y quede más seguro y evitar cualquier accidente. Este motor está diseñado para trabajar a 1450 revoluciones por minuto. Una vez hablado acerca de las especificaciones de la máquina, me gustaría compartirle algunas pruebas con el metal que me enviaron. Estos son todos los metales, les voy a estar especificando las medidas y el resultado de los cortes. Voy a empezar con el tornillo este de 3/4. Está completamente frío al tacto. Lo cortó sin ningún problema. Ahora voy a continuar con este cuadrado. Es un cuadrado de 3 pulgadas por 3 pulgadas con un espesor de 1/8.
Este también, frío al tacto, está un poquito más grande. Lo cortó sin ninguna dificultad. Y el corte me parece muy bueno. Vamos con el siguiente. Ahora vamos a continuar con este ángulo. Este es un ángulo de 3 por 3 pulgadas. Tiene un grosor de 1/4. Igual, un corte de calidad, bastante limpio. 5/16 por 5 pulgadas. Recordemos siempre asegurar bien la pieza para evitar cualquier accidente. Aquí alcanzamos a apreciar que al momento de bajarla, topa. Ahorita al momento de querer empezar a usar la pieza, miramos que topó. Esa es una. Y al momento de querer terminar de cortar también, llegamos hasta media pulgada antes de cortarla. Y al principio del video les comenté que este traía 3 diferentes posiciones. Y ahorita la posición donde está, esa es toda hacia la parte de atrás. Para poder lograr hacer este corte y evitar que no topen esta pieza, lo voy a adelantar para ver si eso soluciona el problema. Esto es a lo que me refiero cuando le digo que trae 3 posiciones. Aquí podemos mirar, esta sería la posición toda hacia la parte de atrás, esta es la hilera del medio y esta toda la parte de enfrente. Ahorita el problema que tuvimos para metal delgado lo vamos a solucionar moviendo hacia la parte de enfrente. Listo, ahí ya recorrí la pieza todo lo que se puede hasta la parte de enfrente. Vamos a poner la pieza otra vez.
Y vamos a ver si eso solucionó el problema. Para empezar, ya brincó sin ninguna dificultad. Ahora voy a cortar, a ver si corta todo hacia abajo. Listo. ¿Ya vieron? También el corte es un corte bastante bueno. Y logramos cortar toda la pieza. Es por eso que trae esos 3 espacios. Dependiendo el material que estamos cortando, es como debemos de ajustarlo. De eso es lo que les hablo cuando de producción se trata. Esto nos permite trabajar más rápido. Ahora sí, vamos a rematar con este. Este es de 1/4 de grosor. Y es de 4,5 pulgadas. Este es el más grande que tenemos aquí. Para este voy a utilizar el adaptador. Debemos de asegurarnos que esté bastante apretado. Recuerden que estamos trabajando con una sierra de diente. Yo no tengo mucha experiencia trabajando con ellas. Y la verdad quiero estar seguro de que no nos vaya a pasar un accidente. Ya una vez habiendo preparado bien la pieza, estando bien ajustada, vamos a mirar, no topa en ningún lado. Y vamos a darle. Aquí ya tenemos la pieza cortada. Está un poquito tibio, se podría decir, pero no hay nada que moleste al tacto. Tal vez porque era una pieza más grande, pero el corte está bastante bueno. Aquí no hay nada de que andar perdiendo tiempo en cortar.
y aparte en la limpieza. Este prácticamente yo creo que de aquí lo agarramos y a donde va a soldar. Como pudimos ver después de todas las pruebas de corte, ya nos dimos cuenta que es una máquina con mucha capacidad de corte, hace cortes muy limpios y en perfiles bastante gruesos y de buen tamaño. Y la conclusión de esta máquina es la verdad que es una máquina muy buena, sí te la recomiendo. Una, por el tipo de partícula que hace, es pura rebabita de fierro. Y las otras de disco abrasivo te hacen mucho polvo, lo que es dañino para los pulmones. Por eso con los ojos cerrados me iría por esta máquina, pero si a muchas veces la situación de nuestra economía no nos permite adquirir una, pero si tienes la oportunidad yo te recomendaría 100% con los ojos cerrados una máquina de estas. Esta es la que voy a estar utilizando en el taller y aquí les voy a estar compartiendo más experiencias acerca de esta máquina y vamos a también a calificar cómo hace los cortes a 45, qué perfección tienen ese tipo de cortes. Ahorita nomás les quise compartir con los materiales que me enviaron. Más que nada estamos mirando la capacidad de corte que tiene. Bueno amigos, hasta aquí voy a llegar con el desempaquetado y pruebas de corte que le hicimos a la máquina Evolution modelo S355 CPSL. Es una sierra cortadora de metal. Si te gustó el video, no olvides dejar manita arriba, los comentarios están abiertos para cualquier sugerencia que me quieras dar o cualquier pregunta que tengas acerca de la máquina, con gusto te responderé. No olvides seguirme también en mi página de Facebook o de Instagram bajo el nombre de Mountain Eagle Channel. En la descripción del video te voy a dejar el link de la página de internet de la compañía por si te interesa obtener más información. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.